Pablo consideraba a los tesalonicenses más como amigos que como feligreses. Hay un vínculo profundo y emocional entre Pablo y esta gente, y él reforzaba en sus mentes el amor que les tenía. Aunque sus palabras son sinceras, también los ayudaría a prepararse para las críticas que seguirían. Pablo comienza y termina cada sección de este libro con una oración. El tema subyacente es el deseo de Pablo de que los tesalonicenses sean irreprensibles en santidad en ocasión de la segunda venida de Jesús. La amistad con ellos era más profunda que una amistad terrenal. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenido a su programa Lecciones de la Biblia. Durante esta temporada estamos estudiando el libro de Tesalonicenses y cómo el apóstol Pablo les escribe con mucho amor y cariño a estas personas. Quien nos acompaña en esta oportunidad es el pastor Derek Orellana, quien es pastor de la Iglesia Adventista aquí en Santiago. Bienvenido, Derek, gracias por acompañarnos nuevamente. Ya estuviste en un programa anterior y ahora nos acompañas. Muchas gracias. Muchas gracias. También nuevamente doy al Señor porque estamos en una fascinante lección, ¿verdad? Y da gusto venir aquí y compartir con ustedes este mensaje tan bueno que tiene Tesalonicenses. Para comenzar vamos a introducirnos un poquito en el tema de hoy acerca de la amistad, el aprecio, el cariño, y vamos a ver una nota introductoria, así que les invitamos. Durante toda la historia del hombre han existido los mensajeros, los emisarios o los enviados especiales para cumplir con la simple pero también titánica tarea de emitir mensajes o entregar encargos en un determinado destino. Actualmente los gobiernos o estados del orbe tienen un representante o un emisario en el exterior. Algunos de esos representantes son los embajadores y los cónsules. Los primeros sirven como representantes oficiales de su país y se instalan en las capitales de otros países para ejercer los designios pertinentes de cada nación. Los cónsules, por su parte, son funcionarios del servicio exterior de su país, pero están destinados a proteger los intereses económicos, administrativos y legales de los ciudadanos de una nación en un estado extranjero. Los militares también son una especie de mensajeros. Si bien libros como El arte de la guerra entregan designios como la mejor victoria es vencer sin combatir, también es cierto que los militares entregan un mensaje denotativo con sus disposiciones armamentistas. Sin ir tan lejos, las Sagradas Escrituras hablan de mensajes de advertencia que envió Jehová de los ejércitos a otros pueblos, los que si no se convertían hacia el bien, iban a ser exterminados. En nuestros días siguen existiendo personajes, dispositivos y mecanismos que cumplen con la tarea de entregar un mensaje. Algunos de ellos son los mensajes de texto en los celulares, otros son los correos postales y los correos electrónicos. También existen las redes sociales y los noticieros, y por qué no decirlo, los mensajeros de Dios, quienes en las Sagradas Escrituras siempre han sido asociados a los ángeles y a los profetas. Interesante, ¿cierto? Que en todas las épocas se han necesitado mensajeros. Y sin duda el apóstol Pablo, al escribir esta epístola a los miembros de Tesalónica, de la iglesia de los tesalonicenses, sin duda era necesario quizás la orientación, el consejo, la ayuda a través de estos mensajes que el apóstol Pablo entregaba. ¿Qué te pareció el video y la instrucción acerca de la importancia de los mensajeros? Bueno, yo creo que uno a veces necesita ese amigo que te salva de repente, que te da el ánimo, de repente alguien que va y te da
justo te avisa en un momento indicado para salvarte de algo que te podía haber perjudicado en el trabajo, en los estudios, no sé, en cualquiera de las actividades que nosotros tengamos. Yo creo que un mensajero se puede tornar un gran amigo por las circunstancias, ¿no? Y por supuesto, y vamos a pedirle a Dios, que es nuestro mejor amigo, que nos ayude en este programa. Vamos a pedir que tú nos puedas dirigir en oración. Le pedimos también que nos acompañe usted a través de las pantallas de Nuevo Tiempo, en esta oración que hacemos en cada inicio del programa, pero también para poner allí nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, y que Dios nos ilumine en el estudio, pero también que atienda las necesidades propias y particulares de cada uno de nuestros amigos. Vamos a orar. Amén. Bendito Dios, en este momento quisiéramos buscar tu presencia. Amén. En especial porque vamos a estudiar tu palabra y nuevamente necesitamos la presencia de tu Santo Espíritu y también el amor verdadero para escuchar tu voz en este estudio. Permite, Señor, que los que nos acompañan ahí en sus casas y nosotros aquí podamos revivir el amor verdadero, el amor real hacia nosotros, pero también hacia ti. Gracias, Jesús, por tu amor. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. El estudio de hoy, si tuviéramos que decir qué es lo que es la amistad, para comenzar, ¿cierto? Porque la relación de Pablo con los tesalonicenses no era una relación así de dirigente a laico o de pastor lejano a un miembro de la iglesia que tiene una responsabilidad, sino que era una relación de amistad que ellos tenían. ¿Qué podríamos decir acerca de la amistad? Bueno, las circunstancias ayudan bastante a la amistad, porque uno podría programar una amistad, de repente quiero ser amigo de tal persona, pero por lo general no se estrechan tanto hasta que alguna cosa pasa, alguna situación sucede en la historia y eso hace que se estreche un lazo especial, ¿verdad? Creo que uno puede trabajar junto con muchas personas y son como amigos, pero cuando viene un problema, una situación que solucionar rápido, ¿cierto? Y sientes que alguien te ayudó o tú ayudaste a alguien, se produce un lazo especial. Sí, pero la amistad tiene que ver con lo que tú puedes hacer por alguien simplemente, o lo que uno recibe de alguien. Esos son los lazos que motivan la amistad, porque si en el fondo uno a veces no necesariamente disfruta de la amistad de aquellos a quienes uno ha ayudado, o de aquellos que uno ha recibido alguna ayuda. Por ejemplo, en relación a presentar a Dios como un amigo, ¿cierto? Cuando uno habla acerca de Dios, que es nuestro mejor amigo, ¿será que hemos hecho algo por Él? ¿Por eso Él es nuestro amigo? ¿O más bien Él ha hecho algo por nosotros? ¿Cómo entendemos la amistad en un orden más de transacción o en un orden más de una relación de aprecio, de cariño, de preocupación? Bueno, la verdad es que humanamente yo creo que está la visión típica de la amistad recíproca, ¿no? La amistad donde podemos recibir algo y también dar. Muchos dan en proporción a lo que reciben, ¿cierto? Pero la amistad, yo creo que la Biblia y para el amor cristiano está más centrada sobre lo que uno puede hacer por las personas y lo que uno siente por ellos, por lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, queremos comenzar estudiando un texto que está en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13 al 16. Busque usted en su casa el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Hay dos epístolas, la primera aparece el capítulo 2, del versículo 13 al 16. Aparece allí un relato que quiero que nos ayude a entender, Derek. Versículo 13 en adelante dice lo siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y hace una similitud con la experiencia en Judea, ¿cierto? Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y no agradan a Dios, y se oponen a Dios
o se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hablo de una experiencia que pasó en Judea y que le estaba pasando de alguna forma, ese ejemplo le estaba pasando también a la iglesia en Tesalónica. Bueno, acá volvemos a la experiencia, ¿no? ¿Qué hace que Pablo ame tanto a los de Tesalónica? Es porque ellos viven una situación difícil que Pablo ya vivió también y que ellos mismos la vieron en Pablo y que ahora siguen en el ejemplo. No sé si tú recordás la primera vez que estudiamos la lección, ¿cierto? De la primera lección de Tesalonicenses cuando estuvimos juntos, hablamos de los sufrimientos que Pablo tuvo al llegar a Tesalonicenses, a Tesalónica. Fue perseguido, ¿no? Fue llevado a la cárcel, golpeado, llegó todo herido, ¿cierto? Y lo recibieron. Bueno, ahora con esa experiencia que ellos vieron en él, podemos notar ahora que ellos también siguieron ese mismo ejemplo, son imitadores. En este caso Pablo no dice no son imitadores de mí, sino también de la iglesia en Judea, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Imitadores de la iglesia en Judea. Bueno, está hablando de que esa situación que ellos sufren, también la sufrieron la iglesia de Judea. Y parece, según lo que uno ha estudiado, es que había un grupo que era bastante opositor de los cristianos, específicamente de los cristianos que atendían algunas iglesias fuera de Israel. Incluso algunos siguieron al apóstol Pablo molestando y causándole alguna oposición hasta llegar hasta el mismo Tesalónica. Exactamente. Ahora, Pablo aquí va a entrar en un tema también un poco duro, ¿no? Porque él toma al grupo que los persigue, los toma y los hace un paralelo con lo que Jesús mismo habló en Mateo, ¿te acuerdas? Mateo 23. Si pudiéramos buscar Mateo 23, recordar un poco de las palabras, eso que llenan su medida, ¿cierto? Busquemos Mateo, capítulo 23. Aquí lo encontré yo. Lo encontraste del 29, por ejemplo, podemos notar el versículo 29 en adelante, la forma en cómo Jesús trató ¿cierto? a los que seguían. Lo voy a leer ahí. ¿Sí? Acompáñanos también ahí en Mateo capítulo 23, versículo 29. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos? Sigue un poquito. Y decís, versículo 30, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Fíjate que el 32 dice, y vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. El mismo término que usa Pablo, ¿cierto? Al comparar, está hablando con los tesalónicas y le está diciendo, ustedes son imitadores de la iglesia en Judea porque también están siendo perseguidos por cierto grupo de personas que llenan la medida de sus padres, ¿cierto? Que actúan de la misma forma. En otras palabras, le está diciendo que ya están condenados. Ahora, es importante aquí, el autor de la lección nos invita a que tampoco tomemos esa actitud medio xenofóbica, ¿cierto? O de perseguir a toda una nación. Por culpa de estos versículos de Mateo 23 mal interpretados, muchos tomaron a todos los judíos y los colocaron, podríamos decirlo, en un mismo saco, ¿verdad? Y persiguieron a los judíos y ha sido la justificación por las tremendas e injustas masacres que se hicieron contra ellos, ¿cierto? Sin embargo, Pablo no está atacando a su propia nación. Y sabes que eso pasa también con las iglesias cristianas, porque de pronto vemos un diario, una noticia de un sacerdote o de un pastor evangélico o de un pastor, puede ser de la iglesia adventista. Si alguien comete algún error, es algo personal, pero que no necesariamente está ligado a toda la congregación. No podemos decir, oh, los católicos hicieron eso, o los adventistas hicieron esta otra cosa, o los bautistas, o los evangélicos son así. Cuando en este caso hubo muchas personas que fueron bastante injustas con Jesucristo, fueron injustas con el apóstol Pablo al perseguirlo en una obra muy linda. Pero no podemos decir que el mundo judío el que fue el que torturó a Jesucristo, el mundo judío fue el que persiguió al apóstol Pablo en todo momento. De hecho, el apóstol Pablo era judío. Exactamente, y Silas también.
Y Bernabé, él veía en todas esas personas un posible cristiano. Es más, él recuerda su estrategia de llegar a conquistar a los judíos primeramente y después a los griegos. O sea, él iba en primer lugar a los judíos, incluso siempre los colocaba en primer lugar. Trataba de llegar a ellos primero. Es lo que hemos estado viendo durante la lección, ¿cierto? A los suyos primero. Esa es la estrategia. Llegaba a los suyos y trataba de evangelizarlos de manera que él no los odiaba como algunos piensan que pueden tener justificación para odiar a los judíos. Los judíos en realidad no aceptaron en su mayoría a Cristo, pero muchos, y hasta hoy, muchos siguen aceptando a Cristo y son un pueblo escogido que necesitamos también llegar con el mensaje de Cristo a ellos. Y distinto sería si una iglesia o un grupo religioso de manera sistemática, basado en sus propias doctrinas, lidera una persecución, lidera un obstáculo a la predicación del mensaje y de la verdad. Distinto sería, y ahí uno puede decir, este grupo es el que finalmente condujo a algo equivocado. Pero distinto acá en el sentido de que hay muchos judíos que en la ignorancia o en el desconocimiento de quién era Jesucristo, quizás siguieron las masas, siguieron el pueblo y no necesariamente hicieron lo correcto. Pablo, él perseguía también. Así que aún si hubiera un grupo, Pablo ve la posibilidad en ellos de alguien que podría convertirse, que podría salir del error. Esa es la esperanza que tiene Pablo. Por lo tanto, cuando él les habla a los tesalonicenses, es importante tener un equilibrio, ¿no? De hecho, el núcleo inicial de la iglesia tesalonicense, de Tesalónica, eran judíos, el grupo inicial. Por supuesto que tampoco podía él difamar a su propia nación ni a las personas que estaban allí. Vamos a seguir estudiando este tema, Derek, hay mucho más que decir. Vamos a ir a una pausa, no se aparte la compañía de Nuevo Tiempo, que ya volvemos con más lecciones de la Biblia. Estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Recordarte que puedes llamar gratuitamente a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Haznos tus comentarios, tus preguntas, solicita el material gratuito La Fe de Jesús, un curso básico de doctrina cristiana donde aprenderás mucho más acerca de la Biblia y podrás ahí responder con la Biblia en mano las preguntas que allí están escritas. ¿Te has preguntado cuáles son las características de una verdadera amistad? Esa fue la pregunta que le hicimos a la gente en la calle y esto fue lo que nos respondió. Oh, es que profunda la pregunta. Me sorprendí. Sí, que tengo amigos muy buenos, que son leales, incondicionales, en las buenas y en las malas. Sincera, sin mentiras. Amistad para mí es como incondicionalidad. Se traduce en eso. Yo creo que al final los amigos están como para estar en las buenas y las malas, casi como lo que dice ser un matrimonio, a mi juicio. Compromiso, lealtad. La sinceridad, honestidad. Sin máscara. Tiene que ser algo que uno sea capaz de decirle a la otra persona lo que siente. Soy de conocidos de poca amistad. Sí me considero yo de repente que soy mal amigo porque dejo muchas veces de llamarlos, estar preocupados, pero sí, cuando he necesitado, ellos han estado ahí. Tengo muy pocos amigos, pero muy de corazón. Lo que pasa es que normalmente mis amigos son en el trabajo, pero últimamente se han ido cambiando muchas personas, entonces uno se va alejando, va perdiendo la amistad. Yo tengo muchos amigos, tanto de colegio, universidad, como de deportivo. ¿Y alguna desilusión con alguna amistad? Millones. Millones, porque cuando uno se abre a la otra persona siempre hay un riesgo. No, yo diría desilusión no, sino que la única oportunidad que mezclé negocios con amistad, y eso no es bueno. A través del tiempo te mienten y descubres que no son las personas que son, que muestran ser, mejor dicho. Es que si fueron desilusiones fue porque no eran mi amigo. O sea, esa fue la conclusión que llegué. En el momento cuando sufrí una desilusión fue por eso. Interesante la respuesta de nuestros amigos en la calle y le queremos agradecer a la gente que se detiene frente ahí al micrófono y las cámaras de Nuevo Tiempo y nos responden una pregunta sencilla pero que en el fondo a todos nos toca. Muchas gracias a ustedes. La verdad, Derek, cuando uno dice las características o
qué características tiene una verdadera amistad. Encuentro una palabra que se repitió ahí, la incondicionalidad. Sí. Donde incluso nos acepta con nuestras propias limitantes, ¿no? Con nuestros propios errores de carácter, de temperamento, con nuestra forma de ser. No sé si te pareció correcta la respuesta de nuestro amigo en la calle. Bueno, yo creo que realmente es así. Yo me considero tu amigo y te acepto como amigo, ¿no? Con todo y varios. Cosas que diferimos pero que compartimos siempre, y eso es bueno. Aunque yo me siento mal amigo a veces porque no damos lo que uno piensa que debe dar, ¿no? Sí, yo no lo quiero decir aquí públicamente, pero no, somos buenos amigos. Y cuando escuchaba la respuesta de la gente ahí en la calle, dice pero me considero, tengo algunos amigos, pero me considero un mal amigo. Ajá. Porque a veces uno no está 100% preocupado de aquello. Yo tengo varios amigos por ahí que le estoy debiendo una llamada de teléfono, un saludo, una preocupación. Yo creo que la amistad tiene que ver con eso, no solamente con la incondicionalidad, sino que con la preocupación de saber cómo está el otro. Si me invitas a almorzar hoy día, lo arreglamos todo, no hay problema. Vamos a hacer algo al respecto. La verdad, Derek, estamos hablando acerca de Pablo, que consideraba a sus miembros de la iglesia de Tesalónica sus amigos, y les da una especie de consuelo o trato cariñoso al decirles: miren, los problemas que ustedes están viviendo, nosotros también los vivimos en Judea, ¿cierto? Hubo un rechazo, una oposición. Yo que soy judío, dice, experimenté vi cómo la iglesia fue perseguida, al igual que ustedes acá en Tesalónica están siendo perseguidos. Cuando ha existido la experiencia o el testimonio de otros, ¿en qué sentido nos ayuda eso a tener más fuerza también? Yo creo que cuando observamos la situación de Pablo, ¿no? Que él está tratando de alentar a los hermanos de Tesalónica. Él, cuando se impulsa, conectándome con lo que veníamos hablando sobre los que lo persiguen, sobre esto, ¿cierto? Que ya han llenado la medida de sus padres, hay como un poco de enojo porque él siente amor. Siente amor. Es como cuando un hijo viene y dice: me pegó tal compañero, y uno como papá uno dice: bueno, ¿quién te pegó? ¿Cierto? ¿Quién? Y uno siente, y el hijo se siente protegido, porque se siente que su papá está preocupado por él. Claro. Entonces yo creo que Pablo aquí le está dando un empuje a los hermanos de Tesalónicas, ¿verdad? Porque ellos sienten el amor de él, siente que él le duele cuando lo han perseguido, y esa comparación que él hace con los de Judea, él siente también el dolor en forma general por los hijos de Dios. Diciéndole: yo sé que lo que ustedes están pasando en estos momentos. Ahora, hay otro texto que está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al 20. Búsquelo usted en su Biblia, tome el tiempo para buscarlo, para que entienda que lo que aparece allí es lo que estamos leyendo desde acá. Capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículos 17 al 20. Y aquí habla algo muy bonito el apóstol Pablo, porque dice: aunque estemos distantes de espacio, no de corazón, miren. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una vez y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué lindas las palabras del apóstol Pablo. Él en varias ocasiones quería haber estado con sus hermanos ahí en Tesalónica, pero algo impidió, y él le culpa claramente al diablo, a Satanás, ¿cierto?, que puso los obstáculos. Claro, él no deseaba que llegara el apóstol Pablo a ese lugar, pero también dice: ¿cuál es mi mayor gozo en esta tierra? Y qué bonitas expresiones usa, porque dice: ustedes son mi gozo, y ahí usa: vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Mira, aquí Pablo nuevamente sigue enfatizando sobre el tema del cariño que le quiere presentar a sus hermanos. No porque él quiera, no una estrategia en realidad de ganar el corazón,
porque Él le va a ir hablando algunos aspectos que desea que ellos se preparen. Pero realmente Él lo manifiesta en forma natural, que Él los ama, ¿cierto? Que la gloria y su alegría, su gozo son ellos, ¿cierto? Y está centrado sobre que ellos permanecen fieles. ¿Ya? Mira qué interesante este tipo de amistad. Quizás no es como las personas esperan. Tú mencionaste ahí la llamada, debo algunas llamadas telefónicas. En aquel tiempo la amistad no tenía posibilidad de llamar por celular e inmediatamente decir, hoy exige mucho más la amistad, ¿no? Y está ahí más cerca, pero ellos sentían un amor, él sentía un amor por las personas, quería ir a verlos, ¿cierto? Y les manifiesta ese cariño con palabras. Hoy en día nos comunicamos muchas veces, pero no nos manifestamos cariño, no nos manifestamos un gesto de amor, de cariño, oye, yo te quiero mucho, tú eres mi amigo, yo te quiero. Es difícil, ¿no? Nos vería un poco raro también, ¿cierto? Con algunas expresiones no se acepta en nuestra sociedad, pero Pablo les manda un mensaje en forma general a sus hijos de allá. E incluso la palabra de separación aquí, como de una orfandad, como una separación de padre a hijo. Exactamente, él en estos versículos expresa esa separación de padre e hijo. Sí, claro, y uno cuando lee en el original es como una especie de duelo que el apóstol Pablo vivía al separarse. Por eso dice, yo y los que hemos perdido a un familiar cercano, entendemos que el amor sigue estando presente. Yo no sé cómo explicarlo, Derek, ¿eh? Yo perdí a mi madre y hace algunos años atrás, pero no puedo decir yo ya no la amo porque no está con nosotros. No, es algo como extraño, o sea, de corazón yo sigo queriéndola o amándola. Sin embargo, de manera física no la tenemos, no podemos estar juntos. Entonces, pero espero en aquel momento encontrarme con ella. Claro, incluye esto ahora que él está diciendo, separados de vosotros, en el versículo 17, por ejemplo, por un poco de tiempo. ¿Cierto? Lo que tú estabas leyendo. Pero él se pone como el huérfano. No está diciendo que ellos son los huérfanos porque yo me fui. Él está diciendo como que esa palabra separada es la que justamente atribuye a ser como huérfanos de ellos. Yo necesito más de ustedes que ustedes de mí. Exactamente. No lo pone como que él es... No, él está necesitando verlos, los quiere, los ama. Eso es lo que está transmitiendo. Bueno, porque a nadie obligaba al apóstol Pablo a hacer estas rutas misioneras. Él podía haber sido seguir predicando ahí en Roma, haber seguido predicando en Jerusalén, haber predicado en algún lugar que les gustara y quedarse ahí. Nadie le imponía esta responsabilidad. Yo lo entiendo en sentido estructural ni organizacional. Nadie ponía una pistola a decir, usted tiene que hacer esto, sino que él lo hacía porque realmente amaba la obra de viajar meses y meses, porque no estamos hablando de unos viajes sencillos esto. No eran fáciles, y encontramos en otros relatos del apóstol Pablo que en algún momento la embarcación hasta naufragó por allí, ¿cierto? No fue fácil, tuvo persecución, pasó por la cárcel. O sea, uno dice, más encima el costo de todo esto, ¿y por qué lo hace? Y porque realmente había un cariño, un aprecio, un amor ahí, y la realización de cualquier pastor, si es que lo considero así, o de un hijo de Dios que ha trabajado en la obra de Dios, es ver que en aquellos que uno ha influenciado de alguna forma vayan creciendo espiritualmente. Exactamente, mira, yo creo que eso no es muy entendible para nuestra sociedad. Alguien llamaría eso fanatismo, porque hoy en día las personas no consideran que es bueno quizás dar toda su vida por una causa espiritual, pero la verdad que los que han tenido una experiencia con Cristo, como la tuvo Pablo, su gloria, su necesidad, su anhelo es alcanzar a personas y hacer que ellos conozcan a Cristo y que puedan compartir eso como amistad. Cristo es el pan que ellos compartieron como amigos. Cristo es la razón de su amistad en el fondo, porque Pablo no está refiriéndose a los que no siguen a Cristo, a los que no son fieles de Tesalónica. Él está hablando a aquellos que permanecen fieles, que de seguro también debe haber algunas tristezas de parte de Pablo, porque no todos permanecieron en los caminos de Dios. Imagino, ¿no? Y a uno se entristece cuando uno ve de pronto gente que participaba de las cosas de Dios y en algún momento dejan de hacerlo. Ahora, el apóstol Pablo cuando habla del tiempo, también se refiere al tiempo del fin. O sea, estamos separados porque de alguna forma nos separan muchas cosas. No siempre podemos estar con los seres queridos ni con los amigos, pero
llegará el momento en que estaremos unidos en torno a sin enfermedad, sin problemas, sin dificultades, donde ya nos unamos en torno a una bendita esperanza. Y el apóstol Pablo de alguna forma también se refiere a que el gozo de él sería que esas personas por las cuales él ha trabajado tanto lleguen al final de este camino. Para allá es realmente donde Pablo quiere apuntar, porque su esperanza no está puesta ahí. Él no puede llegar a verlos, pero él quiere verlo en el fondo. Él quiere que Cristo ponga un fin luego, él quiere que Cristo venga pronto, ese es su anhelo. Porque la ruta del apóstol Pablo para que él volviera nuevamente a verlo, a estar con ellos, era una ruta que quizás a lo mejor no la haría nunca más. No sé cuántos viajes más misioneros, si se hubiese esforzado, él podría haber hecho, pero quizás llegaría el momento en que ya la ruta no podría haberla seguido, no habría un quinto viaje misionero, un sexto viaje misionero, no podría existir. Entonces él tenía que llegar a decir, yo espero en aquel momento glorioso, en donde nos volvamos nuevamente a encontrar. Ahora, la solución terrenal que él toma, porque viendo que él no puede avanzar, envía a Timoteo, ¿no? Y ahí esos son los versículos del mismo capítulo, o sea, no del mismo capítulo, del siguiente capítulo 3, a continuación de lo que estábamos leyendo. De 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Okay. ¿Podemos leerlos ahí? Si ¿Quieres leerlo tú? Ok. Acompáñanos entonces el 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 5. Ahí lo que Derek nos mencionaba es que es necesario que alguien reemplace al apóstol Pablo. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis de que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os no hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Tremenda preocupación y texto que aparece ahí en la Sagrada Escritura. Por supuesto, o sea, aquí estamos reflejando la preocupación real que él tenía por ello. Mira, todo lo que él va hablando es de corazón, sin embargo, porque él no partió con el problema, sino partió manifestando su cariño. Es importante eso para todos nosotros que a veces nos relacionamos con otros cristianos, que nos gustaría corregir o dirigir a otras personas o decirle, aconsejarle, pero a veces lo aconsejamos y más que aconsejarlo, lo criticamos y lo hundimos. Sin querer, o sea, queremos levantarlo, pero si no le hablamos con cariño, si no mostramos las cosas buenas que tiene, probablemente lo vamos o a asustar o lo vamos a hundir por las cosas, los problemas que tiene. Y Pablo no usa esa estrategia para hablar con ellos. Primero, manifiesta lo que está en su corazón. Y ahí, al enviar a Timoteo, él muestra una preocupación. Y en todos los textos que hemos leído, presenta a Pablo como una preocupación. Yo no pude soportar más no saber de ustedes, o no saber qué estaba sucediendo con ustedes. Así que preferimos quedarnos solos acá, seguir el trabajo nosotros solos y enviar a Timoteo. Aquí el huérfano tomaba actitud de padre, a pesar de que él va como humilde a hablar a ellos, pero ahora está tomando una actitud de padre y envía a Timoteo porque él prefiere quedar solo, dice. Él necesitaba el apoyo de todos ellos porque él tenía varios problemas de salud también. ¿No? Y qué dolor debe haber sido, porque uno no ve todos los detalles de la información, porque él necesitaba saber informarse, cómo están. Y escuchar de una lista, mire, se agregaron 3, 4 miembros más al grupo, a la iglesia ahí en Tesalónica, pero sabes que este hermano ya no asiste, este hermano ya no sigue la fe, fue tentado por el diablo y cedió. Entonces yo me imagino ahí, esa información estaba él expectante. No sé si él lo presenta en todas las iglesias que recorrió, pero obviamente aquí a los tesalonicenses hay una preocupación real. Sí. Vamos a seguir estudiando, Derek, este hermoso tema. Ojalá que esta experiencia sea la experiencia de las iglesias nuestras también, la preocupación y el amor y el cariño. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más lecciones de la Biblia.
Ya estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Recordarte que puedes llamar gratuitamente a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218. Escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Ahí podrás solicitar el curso que te presentamos siempre, el curso Fe de Jesús. Un curso donde podrás aprender mucho más acerca de lo que estudiamos acá con los pastores y también algunas preguntas que tú tengas en torno a Dios. Seguramente tú en la iglesia se ocupa mucho el curso Fe de Jesús. Sí. Y por eso invitamos a la gente para que aquellos que tengan algún interés, esa hambre espiritual, de conocer un poco más de lo que a lo mejor podamos ver a través del canal y prepararse de manera personal, nos pida ese material, porque allí aparece la pregunta y la respuesta en la Biblia. No es que ahí intervengamos las personas, sino que ahí directamente la Biblia nos responde. Habíamos quedado con capítulo 3 del libro de 1 Tesalonicenses, el versículos 1 al 5, donde hablamos de la preocupación que el apóstol Pablo tenía en torno a lo que sucedía o a la información que ocurría allí en Tesalónica con los miembros de la iglesia cristiana, y vemos que mandan a un sustituto, ¿cierto? Claro. Pero le dan la autoridad porque lo reconocen como servidor de Dios y colaborador de nuestro en el Evangelio. O sea, no creo que Timoteo tampoco haya sido uno más o cualquiera, sino que quizás enviaron a alguien que realmente podía confirmar la fe de aquellas personas. Sin embargo, habla acerca de la tribulación, que ellos sabían que estaban viviendo y que necesitaban seguramente alguien que les ayudara. Claro, bueno, mira, aquí, Pablo, también tenemos que ver cuál era lo que le afligía, porque si uno tiene un hijo que ya creció, ¿cierto? Y está bien, tiene un buen trabajo, todo bien, yo puedo tener ganas de verlo, pero no soportar verlo. Debe haber algo más profundo ahí en el corazón de Pablo. Algo le afligía. No es solo que la necesidad de estar con él, porque estaban lejos ellos, ¿no? Como hijos, lejos, pero si ellos hubieran estado bien, hubiera sido más soportable. ¿Por qué Pablo envía a Timoteo de una manera tan así? Quiere saber, quiere asegurarse de algo. Hay una aflicción, y esa aflicción es que tiene temor de perderlos, y no es que mueran, es que se pierdan por la eternidad. Y habla de una tribulación. ¿A qué se refería específicamente? ¿Por qué estaba pasando algo especial ese lugar? ¿Qué ocurrió? Claro, nosotros hemos sabido desde que hemos estado estudiando Tesalonicense, de que esta iglesia recibía ataques no solo de los judíos que estaban en aquel lugar, sino también de los otros pueblos que habían alrededor, que atacaban a la iglesia y que la perseguían y no les permitían seguir avanzando. Y además tenían entre ellos personas que estaban malinterpretando lo que Pablo les había hablado, que podían malinterpretar el tema justamente de la segunda venida y cosas que hasta los días de hoy podemos ver plenamente, ¿verdad? ¿Por qué existen tantas teorías sobre una misma verdad? Justamente es porque era lo que le asustaba a Pablo. Pablo quería mantener la fe pura de los tesalónicas, pero estaba preocupado porque posiblemente las tribulaciones, las aflicciones podrían hacer que ellos se aferraran de otras verdades, que se desviaran de otras cosas que los iban a confundir, que quizás lo iban a satisfacer como personas en el momento, pero no era la verdad que los llevaría a Cristo, ¿no? Y a su segunda venida. Pablo tiene en mente ahora la segunda venida de Jesús. Derek, entiendo también que para nosotros es necesario que para nosotros nos confirmen en la fe. O sea, que alguien venga y nos ayude. El hecho, uno como pastor, a veces el trabajo de uno es confirmar a nuestros hermanos en la fe, como lo hacía el apóstol Pablo, ir a sus casas, visitarles, o a través del mensaje en la iglesia, o del estudio bíblico, y también el canal, ¿cierto? Hace una labor de confirmación para aquellos que tienen fe en el Señor. Nosotros, a través del estudio de la Biblia, vamos confirmando esa fe para que sigan ellos creyendo con mayor fuerza aún. Es una labor muy bonita el canal en ese aspecto. En la radio también, a través de un correo electrónico, nosotros podemos ayudar en eso.
a través de la visitación, del estudio de la Biblia. Sin embargo, todos necesitamos, no solamente los pastores entregar eso a los miembros, pero nosotros también necesitamos eso, y confirmar nuestra fe, o que otro venga y te asista espiritualmente. Esta es parte de la relación que la iglesia tiene, una relación de amistad, de una relación de aprecio y cariño. Todos necesitamos del otro, de alguien que nos así como Moisés fue necesario que alguien le levantara las manos porque estaba cansado frente a la lucha contra los amalecitas, así también nosotros necesitamos que alguien nos socorra, nos aliente, nos atienda espiritualmente. Es muy grato cuando uno llega a una iglesia, por ejemplo, Derek, y alguien, una abuelita por ahí le dice: pastor, estoy orando por usted. Siempre le pido a Dios por usted, por su hijo, por su familia. Es una acción muy bonita porque ella no tiene ninguna obligación de hacerlo, pero ella siente la motivación de que necesita orar por su pastor. Necesitamos nosotros confirmación, necesitan los hermanos. Esta es una comunidad, todos necesitamos ayudarnos para estar aquí firmes y no ceder, porque si bien es cierto, algunos son tentados a salirse o a desviarse, no queremos decir que los pastores no lo seamos. Al contrario, también el diablo trabaja para oponerse contra nuestras vidas, contra nuestra familia, y nos perjudica de alguna forma. Y necesitamos que alguien nos ayude en la confirmación de nuestra fe. Bueno, Pablo justamente le preocupa esa confirmación, pero especialmente porque la tribulación, las pruebas, las falsas doctrinas, cuando no se basan plenamente en la palabra de Dios, puede traer desánimo en el camino de los feligreses, aún de un pastor, como tú dices. Entonces, requerimos confirmarnos unos con otros. Ahora, hay un paralelo aquí. Lo que Pablo está hablando de esa tribulación, ¿de dónde viene? Esta preocupación no es solo de Pablo. La misma preocupación que tuvo él, la tuvo Jesús. Jesús estaba preocupado, fíjate, cuando él hablaba de la segunda venida, de su segunda venida, de que él volvería, él parte en la promesa de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, él dice: no se turbe, así parte su promesa de venida, no se turbe vuestro corazón, si crees en Dios, por favor, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar morada para vosotros, y si me voy, vendré otra vez. Pero ¿cómo parte esa promesa tan hermosa que le ha dado sentido a nuestra iglesia adventista? ¿Cómo parte? Con una palabra de preocupación: no se turbe. Esto también lo podemos encontrar en Mateo 24, si pudiéramos buscarlo todo en casa. Mateo 24, vemos la preocupación de Jesús nuevamente hacia todos los seguidores de Él, ¿cierto? Él se preocupa de que los que vendrán después de Él, los que sigan la palabra de los discípulos, o sea, nosotros mismos, los que estamos estudiando hoy en la casa la palabra de Dios, Él se está preocupando por nosotros. Jesús se preocupa por nosotros y nos quiere advertir, porque puede ser que algunas veces nos alienten. Pero ¿qué pasará cuando no sintamos el aliento de los demás? ¿Qué nos dice Jesús en Mateo 24, del versículo 9 en adelante, por ejemplo? Bueno, ahí dice, el capítulo 24 del libro de San Mateo, versículo 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, mira lo que dice ahí, muchos tropezarán, ¿cierto? Se van a entregar. Bueno, y muchos falsos, versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí, fíjate, no parece que alguien viene, un amigo que te apoya. Aquí ahí de repente te van a fallar tus amigos. Y Jesús le preocupa eso, a Pablo le preocupa eso. Y a todos los que han conocido la tribulación, pueden advertirle eso a los demás que no han pasado todavía, ¿cierto? Que vendrá un momento difícil, pero el versículo importante, ¿cierto?, está en el 13. Sí. Versículo 13 del mismo capítulo 24. ¿Qué dice? Dice ahí lo siguiente: mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese es lo que Pablo sueña. El gozo de Pablo es ver a los de Tesalónicas perseverando en la palabra, luchando por mantenerse. No es fácil a veces mantenerse firme con la esperanza puesta en el cielo más que en esta tierra, pero hay que perseverar. Ahora, el informe de Timoteo llegó. Volvió finalmente del viaje sustitutivo que tuvo en relación a que debía haber estado el apóstol Pablo, pero llegó Timoteo. Versículo 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 8, muestra el informe. Dice lo siguiente, capítulo
3, versículos 6 al 8 de 1 Tesalonicenses. Busque también con nosotros en la Biblia. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? O sea, el informe de Timoteo fue bastante dichoso para el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo quedó contento. Qué bueno que estén bien, que su fe esté consolidada, que haya amor entre ustedes, que la iglesia vaya creciendo. Timoteo trajo buenas noticias. Yo me preguntaba cuando estuvimos repasando esto, ¿será que qué pasa si las noticias hubiesen sido distintas? Qué bueno, que nos alienta, por ejemplo, cuando escuchamos noticias misioneras de distintos lugares. Cuando en un país está pasando hambre o hay conflictos civiles, pero que ahí hay un grupo de nuestra iglesia que a pesar de esos conflictos sigue adelante. ¿Cómo nos anima diciendo, oye, nosotros que estamos acá, más todavía tenemos la libertad de hacer nuestras reuniones sin problemas, podemos seguir adelante? ¿Cómo nos alienta escuchar buenas noticias de nuestros hermanos? Es verdad. Nosotros creemos que cuando alguien nos da un abrazo, nos tira para arriba, ¿cierto? Nos ayuda, uno se siente fortalecido, pero muchas veces no llegan a esas experiencias, ¿no? Y es buena pregunta la que tú haces, ¿qué hubiera hecho Pablo si hubiera pasado eso? Lo que sí podemos decir aquí bien claro es que Pablo tenía una vida de oración. Y ahí es lo que tú, el versículo 13 del capítulo 24 de San Mateo, ahí donde ese versículo se torna importante. O sea, claro, en medio de la tribulación, de la persecución, en medio de la traición, persevera. Pablo está nervioso, está intranquilo, exacto, pero no va a dejar de orar. Exacto. Y no va a dejar de confiar y no va a dejar de luchar. Por eso la carta. Es más, la carta esta fue escrita después de la visita de Timoteo, ¿verdad? Apenas llega Timoteo, Pablo se dispone, no pierde tiempo. Es más, Tesalónica es una de las primeras cartas que Pablo que escribe, ¿ya? Y entonces él inmediatamente en la visita de Timoteo se pone a escribir y trata de alentarlo y se lo felicita, ¿cierto? Que es importante transmitir los mensajes siempre comenzando con un reconocimiento a las cosas buenas. Y aquí lo bueno está que la fe estaba firme, ¿no? Que puede haber alguna mala comprensión de algunos aspectos que a Pablo le preocupa y que quiere solucionar, por eso el tema de la segunda venida, y que lo vamos a ver en esta y la segunda carta, ¿verdad? Pero y el apóstol Pablo ahí demuestra todo su aprecio, su cariño y su preocupación por la iglesia de Tesalonicenses o Tesalónica a través de la oración. Exactamente. Y oraba por ellos. Él no iba a dejar de orar. Y quizás es la preocupación que debemos nosotros entregarle a nuestros amigos. Si usted tiene a alguien que no está en la iglesia, que no está en las cosas de Dios, o que está tambaleando allí en la fe, ore por él. La oración intercesora es una de las labores muy importantes que nosotros podemos hacer por aquellos que necesitan. Derek, estamos llegando al final de este programa. ¿Algún resumen de lo que hemos hablado y también una invitación para nuestros amigos de Nuevo Tiempo? Mira, yo quisiera, ¿alcanzamos a leer un texto más? Sí, sí. Seguir ahí al final del capítulo 3, el 11, 12 y 13, dice así. No sé si lo han encontrado en la casa, ¿cierto? El capítulo 3, versículo 11, 12 y 13. Dice así: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí Pablo tiene en mente la segunda venida de Jesús. Él no quita su mente de que Cristo venga pronto, pero él sabe
que la única manera de perseverar es que nuestro amor no se enfríe. Como Jesús dice, el amor de muchos se enfriará, y Él sabe que tenemos que seguir amándonos. Por eso esta carta está llena de amor y le dice: yo los amo, ustedes me aman, ámense entre ustedes, amen a todos lo más posible, amen a judíos, a griegos, a todos, porque tenemos que llegar a todos. El amor, la fe permanece, pero el amor, y si te recuerdas la otra carta de Corintios, ¿verdad? Cuando dice la fe, la esperanza, pero el amor permanece, el más fuerte de todos, porque Pablo sabe que si amamos, nos amamos unos a otros, amamos a Jesús, estaremos firmes y trataremos de ser irreprensibles cada día en crecimiento. Yo me caigo, lucho, hay algunos que en su casa están luchando, caen, pero párense, porque aman a Dios, porque nos amamos unos a otros, perdonémonos unos a otros y sigamos, porque Cristo viene pronto a buscarnos. Muchas gracias, Pastor Derek. Bendiciones a la familia, a los niños también, a las iglesias que representa el distrito de Macul. Un saludo para ustedes aquí en Santiago y agradecerles por su preferencia. Siga estudiando la Biblia, siga aprendiendo mucho más de las lecciones que Dios tiene, porque hay un mensaje que usted necesita. Dios les bendiga, nos vemos más adelante en más lecciones de la Biblia.